Son las 2 de la madrugada en Kobe, Japón, y mientras todo el país duerme, un hombre de 88 años ya está despierto. Y no es porque tenga insomnio, no es porque esté enfermo, simple y sencillamente es porque él tiene una meta en la vida. Y es hacer dinero por medio del trading. ¿Por qué? Él tiene que estar despierto a esa hora porque él tiene que estar al tanto de lo que está pasando en los mercados de Estados Unidos, y a esa es la hora que él tiene que estar ya listo para ver cómo se mueve todo. El hombre estudia, lee libros, lee los periódicos de finanzas, etcétera, etcétera. Y después de más de 38 años, 40 años de estar trabajando día a día con eso, logra que una fortuna de $390,000 se convierta en $13 millones. Esta es la historia de Shigeru Fujimoto. La prensa japonesa le dice el Warren Buffett japonés. En casi 4 décadas, como inversor a tiempo completo, convirtió sus ahorros en 2,000 millones de yenes, $14 millones, $13 millones aproximadamente, una fortuna que muy pocos logran en su vida. Pero hay un número que Fujimoto nunca menciona, un número que lo cambia absolutamente todo. Porque si en 1986, en lugar de dedicar toda su vida al trading, él simplemente hubiera tomado esos fondos y los pone en un fondo de inversión indexado, el S&P 500, en lugar de 13, 14 millones, hubiera hecho $29 millones. Y ojo, más del doble, sin despertarse a las 2 de la mañana, sin años de estudio, sin sacrificio. Esta es la historia de Shigeru Fujimoto. Shigeru Fujimoto nació en 1936 en un Japón que realmente venía herido luego de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, en donde era un país que estaba tratando de reconstruirse. Y bueno, el hombre tenía un camino para él, sin embargo, él decidió salirse de ahí porque su cabeza tenía otra idea. Su primer trabajo fue en una veterinaria, y ahí fue donde empezó a escuchar a algunas personas que decían que estaban invirtiendo en acciones, que ganaban sin necesidad de hacer nada, y eso le empezó a picar por dentro. Quería conocer más acerca del mundo del trading. Desde los 19 años empezó a comprar acciones, no entendía mucho del tema, pero por lo menos quiso meterse en ese mundo para saber cómo era esto. Fujimoto era una persona inteligente para los negocios. Dejó la tienda de mascotas donde trabajaba para emprender por su cuenta con salas de juego. Ahí empezó poquito a poco hasta que luego de 10 años tenía ya 3 salones con 47 mesas de un juego muy particular que se juega en Japón. Pero el dinero no era el fin para Fujimoto. Él lo que quería realmente era entender este tema de los mercados, del trading y demás. Así que en algún momento, después de ciertos años, él decidió vender todo y comenzar a invertir. Mientras la bolsa de Japón estaba en un buen momento, el hombre llegó y agarró su capital, $390,000 de la época, y los empezó a invertir en acciones y demás en la bolsa japonesa. ¿Qué pasa? El hombre comienza a irle bien, poco a poco. Sin embargo, pasan un par de cosas que hacen que todo cambie. La primera que pasa es el terremoto que pasa en su ciudad, que pues se trae abajo muchas cosas, entre ellos el valor de su cartera, que se vino abajo prácticamente en un 75%. Esto pasó el 17 de enero de 1995 a las 5:46 de la madrugada. Imagínense ustedes lo que es llegar y saber que la cartera de pronto vale 75% menos. Y ya el hombre tenía 59 años, ya tenía más de 10 años trabajando en esto, y claramente fue un golpe bastante duro. Sin embargo, él demostró mucha resiliencia y empezó nuevamente a ponerle. Pero ahora ya no a invertir en Japón, sino a invertir en la bolsa en Estados Unidos. Con paciencia y disciplinas renovadas, Fujimoto reconstruyó su portafolio, desarrolló técnicas de mercado, lectura de mercado usando indicadores como el RSI que le permitían medir cuando un activo estaba sobrecomprado o sobrevendido. Perfeccionó una estrategia particular con estas empresas que empiezan a salir, que salen a bolsa, donde todo el mundo compra por la emoción. Él esperaba, bajaba la euforia, por ahí compraba, y después llegaba, cuando volvía el asunto a ponerse bien, el hombre vendía. Esa técnica para él fue excelente, logró hacer mucho dinero con eso, y al final de cuentas ahí fue donde básicamente logró acumular esos $14 millones. Claramente después de este éxito le hicieron un libro, lo fue a entrevistar Bloomberg, lo fue a entrevistar Yahoo Finance. El hombre de verdad que se convierte en una celebridad. ¿Por qué? Porque logra con mucha resiliencia
generar un monto que el 99.9% de las personas del mundo no lo logran. 14 millones de dólares. Sin embargo, aparece un influencer financiero con el nombre de Jim Chung que llegó y vio la historia y dice, hagamos números. ¿Qué hubiese pasado si él simplemente pone el dinero en un fondo indexado, el SP500? La respuesta fue brutal. En lugar de 14 millones, él hubiese acumulado 29 millones de dólares. Vamos a ver, y esto no es contra el señor Fujimoto, porque él tuvo que construir ese fondo, ese dinero, con madrugadas, con pérdidas, con estudios, con obsesión, básicamente viviendo una vida al límite para poder aprender y lograr ese monto. Si él simplemente hubiese metido ese dinero en un fondo indexado, gana el doble y simplemente echado para atrás, como dicen. ¿Por qué? Porque el mercado trabaja con el tiempo. A largo plazo, todo lo que tiene que ver con SP500, eso es con el tiempo. Son las mejores empresas del mercado, son las mejores empresas de la bolsa. Salen las que no rinden, entran las nuevas, etcétera, etcétera. Uno no tiene que pensar en nada de eso. Eso simplemente se hace cuando se invierte en un fondo indexado al SP500. E insisto, esto no es un ataque para el señor Fujimoto. La verdad es que es una historia inspiradora por todo lo que hizo, por todo lo que pasó, por todo lo que superó, por tratar de aprender, por aprender exitosamente en un mundo como este, tan complicado de inversiones, a una edad adulta, a meterse en online trading. Todo esto, la verdad es que es súper inspirador. Sin embargo, ¿verdad? Al final del día, el mercado le ganó. Y no le ganó fácil, le ganó por goleada, le ganó prácticamente por más del doble. Y aquí hay un dato que es muy importante. Desde 1986 a la fecha, el SP500 ha dado un promedio de 10.5% anual. Si ustedes revisan los números, van a ver rendimientos muy altos, inclusive en algunos años rendimientos negativos, pero el promedio es 10.5. Si usted en este momento va a un banco a buscar un CDP para ver cuál es el monto que le ofrece, después de impuestos puede ser 3.5%. Y aquí el tema para usted es el siguiente. El señor Fujimoto fue un ejemplo de excelencia, de disciplina. El hombre pasó 40 años revisando, estudiando, madrugando, todo, y aún así no pudo por el mercado. Ahora usted, por ejemplo, que trabaja, que tiene hijos, que le gusta salir en los fines de semana y todo lo demás, ¿verdad? ¿Usted cree que es una buena idea ponerse a hacer trading por su cuenta? Y este es un tema muy interesante porque a la gente le gusta esa adrenalina, le gusta sentir que usted va a ser la excepción. Y especialmente eso pasa con la gente que trabaja en finanzas o que estudia finanzas. Esas personas, muchas, dicen, yo sí le voy a ganar el mercado, yo me voy a meter a algo fuerte y van a ver que yo voy a ser la excepción. Y lamentablemente no es así. En el caso del señor Fujimoto, ganó, pero muchas personas pierden precisamente también por este tema, por empezar a hacer su cartera, por buscar esas acciones milagrosas que los van a sacar de pobres y al final de cuentas pueden llevarse una sorpresa desagradable. El SP500 es una gran opción definitivamente para los que quieren invertir, quieren tener una ganancia, mejor en un certificado de depósito a plazo, por ejemplo, pero no tienen el tiempo, ni la experiencia, ni la obsesión para estudiar mercados día a día, hora a hora. Y el mensaje de cielo es el siguiente: el señor Fujimoto hizo todo lo que tenía que hacer y aún así no le pudo ganar el mercado. Si usted lo que quiere es la emoción del trading, pues dele. Es una bonita oportunidad, es una bonita experiencia. Pero si usted lo que quiere es que realmente crezca su capital, invertir en fondos indexados al SP500 es una muy buena opción. Y saben, me pueden contactar. Pero quisiera leer qué opinan del tema. ¿Qué es lo que les da miedo de invertir? ¿Qué es lo que no les da confianza de invertir en estos fondos indexados al SP500? Y podemos conversarlo en otro video. Gracias.